Entonces, ahora sí, pues nada, muy buenos días. Hoy estamos aquí dándole la bienvenida a Jordi Alemani, eh, um, un gran top influencer en todo lo que tiene que ver en temas de negocios, liderazgo, con un tema bastante interesante que es esto del liderazgo imperfecto y que nos llama muchísimo la atención y que nos gustaría abordar el día de hoy. Y pues con una trayectoria profesional increíble que esperamos que acá nos pueda compartir algo de todos esos conocimientos que ha venido recopilando. Para contarles un poquito más de la historia de Jordi, él en el año 2020 se vio obligado a cerrar su empresa en la que había trabajado en los últimos 5 años y decidió emprender en este tema del mentoring, compartiendo todos estos aprendizajes del liderazgo, todas estas enseñanzas que le trajo como su propio negocio y su vida laboral. Y en el año 2022 en España fue nombrado como Best Business Influencer en el 2022. Así que, pues, muchas gracias, Jordi, por darnos este espacio. Increíble que vengas a hablar acá hoy con nosotros. Nada, es un placer, al contrario, gracias a vosotros por la oportunidad, por vuestro tiempo y por el interés en la tarea que desempeño. Y para empezar, nos gustaría saber un poquito más de ti, de tu vida profesional, de cómo y por qué llegas a todo este tema del mentoring, de lo que haces hoy y cómo tu experiencia te ha ayudado en todo esto. Bueno, pues mira, yo soy una persona de 52 años, nací en Valencia, que es la tercera ciudad por tamaño en España, después de Madrid y Barcelona, y es una ciudad que en la época en la que yo nazco, pues tiene pocas oportunidades profesionales, tiene muchos perfiles de amo, no de empresario o emprendedor, que son términos más actuales, sino de propietario amo, de ordeno y mando, de yo soy el que paga los sueldos, por tanto aquí nadie tiene que pensar, todo el mundo tiene que obedecer, etcétera, etcétera. Y me crío en ese contexto de los años 70 en España, final de la dictadura, donde bueno, pues no era fácil contradecir o cuestionar el statu quo, y eso hace que de alguna manera me rebele en mi interior contra una serie de paradigmas muy establecidos, contra los órdenes jerárquicos absurdos, no contra las jerarquías racionales, sino contra las jerarquías irracionales, contra la imposición, etcétera, etcétera. Por suerte cuento con el apoyo de mis padres, que me acompañan en todo mi proceso de aprendizaje. Termino mis estudios y, por hacer el cuento corto, pues con 22 años termino la carrera y decido que mi futuro no está en Valencia en ese momento, porque en Valencia pues todo pasaba por trabajar para una empresa de tamaño medio, mediano, grande, como mucho, grande entendiéndose por entre 100 y 500 trabajadores, nada más allá de esa cifra, y reportándole pues a un señor principalmente sin estudios y con muy poca educación en todos los sentidos. Entonces tomo la decisión de marcharme a Inglaterra. Primero me formo, aprendo inglés con fluidez, después me voy a Irlanda porque Microsoft aterriza en Irlanda a principios de los años 90, a mí me pilla con 23, 24 años. Empiezo a trabajar en Microsoft, descubro todo un mundo nuevo, una cultura anglosajona con un corte protestante que tiene otros paradigmas en lo empresarial particularmente que me encajan mucho mejor para mi manera de entender la vida en ese momento, y decido emprender una carrera profesional básicamente en el mundo anglosajón que me lleva a trabajar durante 21 años en 3 grandes corporaciones multinacionales, tanto en Europa como en Sudeste Asiático, Medio Oriente, Sur de Europa y posteriormente Latinoamérica y Norteamérica. Y así paso 21 años acumulando conocimiento, experiencia, teniendo la oportunidad de trabajar con un buen número de profesionales pues de mucha talla moral y profesional, que tienen la generosidad y la bondad de acompañarme y entienden que yo tengo oportunidades de crecer, de ser mejor persona, mejor profesional, y gracias a esa generosidad pues comparten conocimiento, métodos, experiencias, buenas prácticas, y me empiezan a hacer pues eso, el profesional que hoy soy, de alguna manera influyen positivamente en mi carrera. Hasta que en un momento, después de 21 años y de ser workaholic, porque toda esa recompensa y toda esa motivación que te da el que alguien se preocupe por ti, el que todos esos mentores y acompañantes pues tengan a bien darte, pues compartir su experiencia, su sabiduría,
de alguna manera genera una carga dopamínica muy importante en el cerebro humano, que hoy entiendo, entonces no entendía, hoy entiendo desde el punto de vista de la neurobiología, y hace que uno pues sienta que el trabajo es el centro de su vida, ¿no? Que es el centro no es de su vida, es el significado completo de su existencia. Y yo estuve en ese minuto del partido, estuve durante aproximadamente 18 de los 21 años que pasé en el mundo corporativo. Un momento dulce, desde mi inconsciencia yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que un día la vida me dio una bofetada, me despertó, mi padre enfermó, mi madre enfermó, mi mujer me respondió a una pregunta que yo hice, no sé muy bien por qué, pero abrió toda una caja de Pandora, que fue, una noche le pregunté viviendo en Washington si era feliz, me miró con cara de perplejidad, como preguntándose si alguna vez en la vida me había importado su felicidad, porque lo único por lo que yo había empujado era por mi carrera profesional y por ganar más dinero, comprar una casa más grande, tener más autos en la cochera. Y finalmente pues descubrí que todo lo que había inventado era un theme park muy bonito, que era papel, cartón por la fachada, era maravilloso, pero detrás estaba hueco. Y si abrías cualquiera de las puertas de esas villas maravillosas del theme park, no había nada. Y en lo emocional no había nada. Entonces decidí regresar a España, abandonar mi carrera profesional en el mundo corporativo, emprender. Primero fui emprendedor serial, emprendedor por cuenta propia. Monté 2 empresas, me fueron muy bien, cometí muchos errores, tropecé muchas veces, hasta que llegó la pandemia y coincidió con un momento complicado en una de mis empresas. Y de nuevo, pues volví a hacer reset y volví a plantearme mi existencia, y la pausa de la pandemia me llevó, como a millones de personas, a cuestionarme si, independientemente de que había abandonado el mundo corporativo, no seguía siendo el mismo hámster en la misma rueda. Lo único es que había cambiado la jaula y en lugar de una jaula construida por un tercero, me había construido yo mi propia jaula, pero como emprendedor seguía trabajando 14, 16 horas al día, desatendiendo cuestiones como la salud, etcétera, etcétera. Y entre el año 18 y el 22, perdón, el 20, que se inició la pandemia, también sucedieron otra serie de cosas en el plano salud. A mi mujer le encontraron 6 miomas, uno de mis perros falleció y por un cáncer que no habíamos atendido, que no habíamos detectado previamente. Mi madre enfermó gravemente a nivel pues de demencia, perdió la cabeza de un día para otro, y ahí me volví a plantear mi vida y volví a reflexionar acerca de si esa transición había sido suficiente. Me di cuenta de que no, que realmente la vida pasa por otras cosas que no solo son trabajar, y decidí emprender este camino de divulgación, de comunicación, de compartir mi experiencia con otras personas, en el que he descubierto, y un poco por concluir, que no estaba solo. Yo inicialmente en 2020 pensé que yo era un bicho raro, que era pues el típico hombre fracasado que había llegado a una edad y a un punto de su carrera en el que ya no servía para dar nada más, y que era yo el culpable de no tener más motivación y no sentirme bien con lo que hacía. Pero en este tránsito de los últimos 2 años y medio, 3, he descubierto que los problemas de seguridad psicológica, de salud mental, de burnout, son generalizados. Me he puesto a investigar, me he puesto a hablar con otras personas, y resulta que mi caso no es único, pero sí que mi capacidad para comunicarlo con transparencia y honestidad sí que de alguna manera lo es, y eso ayuda a empresas y a personas a sentirse reflejados en mi experiencia y a emprender otros caminos, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Espero no haber aburrido mucho con la respuesta, porque son No, muchos Jordi, años, y entonces resumirla no es fácil, pero bueno, eso me llevó hasta aquí. me encantó el resumen de la historia, y no solo me encantó, sino me tocó un montón, porque creo que el 2020 fue un buen año para que muchas personas se vieran forzadas a reflexionar, algo que de pronto debimos haber parado de pensar en mucho tiempo atrás. Yo también comencé mi empieza en ese año, entonces entiendo que estábamos todos como en ese mindset de qué estoy haciendo, voy por el camino correcto, no, de dónde debería ir, y me parece súper interesante. Y ahí también como oyendo todo lo que dices desde muy joven y toda esta irreverencia hacia jerarquías no, que no hacían sentido, porque eso es como lo más importante, si no hace sentido, porque la sigo todo, como que voy entendiendo por qué tocas tanto el tema del liderazgo. Pero Claro. me gustaría entender por qué hablas tanto del liderazgo imperfecto. Para ti, Bueno, ¿qué es eso? claro, pues mira, Mafe, yo hablo de liderazgo imperfecto porque yo tuve, con todos mis defectos, que no son pocos, son muchos más que las virtudes,
tuve la grandísima fortuna de poder liderar equipos en medio planeta y hice a gente feliz y ayudé a gente a crecer y desarrollarse, porque de bien nacidos es ser agradecidos, y como a mí en mis años iniciales me habían dado la oportunidad de crecer y mis mentores habían sido generosos conmigo y me habían compartido pues todo ese conocimiento que me hacía mejor, yo un día les pregunté, antes de dejar de trabajar para ellos y empezar a convertirme más en líder, dejar de ser doer, pues les pregunté qué podía hacer para recompensarles, en particular a mi mentor, al que siempre hago referencia, a Michael Archer, que tuve la oportunidad de trabajar con él de 2006 a 2009 y cambió toda mi vida, ¿no? Me elevó 3 niveles de golpe en el campo del liderazgo. Yo era un jefe mediocre y me convirtió en un guía, en una influencia positiva para otros, ¿no? Me hizo entender mejor eso. Perdón, yo sé que íbamos a otra parte, pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que te elevara esos 3 niveles? ¿Cuáles fueron esas, no sé, esos 5, esos 3 cosas que cambiaron y que hicieron que fueras un mejor líder? Mira, me enseñó 3 cosas muy básicas, pero que casi nadie sabe y que en el mundo hispanoparlante, por nuestra cultura y nuestro modelo educativo y socioeconómico, no son fáciles de adaptar y de poner en práctica. Una, me enseñó que ser vulnerable te hace más cercano y más agradable para las personas. Es decir, mostrar tus debilidades no es una debilidad, sino una fortaleza. Fíjate qué paradoja, ¿no? Pues eso fue lo primero que me enseñó. Me lo enseñó con el ejemplo, además, siempre mostrándose humilde. El tipo era un mega crack, pero jamás iba de mega crack, siempre iba de perfil bajo, de 3 pasos por detrás de los demás, de escuchar 3 horas al resto antes de abrir la boca y dar un solo apunte, y jamás contraviniendo la opinión de otros, aunque no tuvieran la madurez y la capacidad para expresar esa opinión de una manera tan exacta o tan precisa, pero él siempre era muy respetuoso con eso. Esa humildad y esa capacidad de mostrar la vulnerabilidad, de utilizarla como fortaleza, fue la primera cosa. La segunda, que está relacionada, es que cuando te conviertes en líder, tu función deja de ser la de puntuar más alto que el resto del equipo, la de ser el mejor del equipo o la mejor del equipo. Tu función empieza a ser hacer de tu equipo el mejor. Y eso es algo que tampoco nos enseñan a competir y muchas veces nos promocionan, nos ascienden en base a nuestro performance individual. Y por tanto llegamos a la posición de manager o de mando intermedio, de subgerente, de gerente, como recompensa al delivery que hemos hecho a título personal. Claro, eso genera un patrón mental en nuestra cabeza totalmente consistente, que es: yo tengo que seguir demostrando que soy el mejor. Y si ahora la tarea que me asignaron fue la de liderar a otros, yo tengo que ser el mejor manager. Pero en esa confusión de no saber muy bien qué significa ser el mejor manager, pensamos que ser mejor manager es ser el mejor del equipo y no hacer a nuestro equipo mejor. Y ahí esa fue la segunda cosa que Michael me enseñó. Él, dentro de su generosidad y de esa vulnerabilidad, cercanía, humildad, siempre trataba en el último minuto de darle a la gente la respuesta a las cosas sin que pareciese que él estaba dando la respuesta. O sea, sí, haciendo parecer que ellos habían llegado a esa conclusión, ¿no? Muy elegante. Y la tercera cuestión que me enseñó va precisamente vinculada a eso, que cuando tú escuchas antes de responder, te vuelves mucho más sabio. Y yo era una persona que hablaba mucho más de lo que escuchaba y que escuchaba mal. Escuchaba para responder, escuchaba con mi mente programada para decir lo que yo quería decir y argumentar lo que quería argumentar, es decir, defender mi argumento. Tenía una mentalidad de soldado y no tenía una mentalidad de explorador. La diferencia entre la mentalidad de soldado y la de explorador es que una persona con mentalidad de soldado escucha para defender su posición y considera que cualquier opinión discrepante a la suya es el enemigo. Hay que destruirla. Una persona con mentalidad de explorador escucha para aprender por qué la otra persona piensa diferente, de dónde viene esa persona, en qué universo se ha vivido, qué educación ha recibido, qué experiencias y qué vivencias ha tenido. Entonces, cuando tú escuchas para aprender y para explorar otros universos, te conviertes en mucha mejor persona y haces sentir mucho mejor a la otra persona. Entonces, si tuviera que determinar esos 3 pilares, fueron los que me hicieron saltar 3 niveles hacia arriba y de repente ver cómo mis equipos, que se divertían trabajando mucho, pero también sufriendo conmigo, pasaron no solo a divertirse y aprender conmigo, sino además a admirarme y a querer estar cerca de mí. Y eso pues te lleva a unos niveles de compromiso y de desempeño muy superiores a la media. Me encanta. Voy a llevar esos 3 aprendizajes porque
Me siento bien relacionada con ellos. Creo que entiendo por qué te hicieron la diferencia y por qué te llevaron esos 3 niveles más. Y ahora sí, terminando la idea anterior del liderazgo imperfecto. Entonces estabas tú en esta posición de líder con todas tus virtudes y no tan virtudes. ¿Por qué Perfecto, empezar a sí. hablar del liderazgo imperfecto? Sí. Bueno, yo empecé a hablar de liderazgo imperfecto precisamente por esa experiencia, porque yo dije, si yo he podido convertirme en un buen líder, habiendo sido tan torpe y habiendo hecho tantas cosas mal, y todavía las hago, y lo que me cambió la vida, lo que me ayudó a transformar mi mentalidad y a entender el liderazgo de otra manera, y a ser mucho más humano y más cercano y más humilde y más generoso en general, menos competitivo, fue la figura de un mentor, de una persona generosa, bondadosa, que quiso compartir toda su experiencia, su visión del mundo, no solo de la empresa, sino del mundo en general conmigo. Pues yo puedo hacer lo mismo y convertir a otros líderes que son torpes, que no por maldad, sino por desconocimiento, puedo convertirlos en mejores personas y en mejores seres humanos / profesionales. Y si logro eso, voy a ver los mismos resultados que yo vi con mi equipo, que mi equipo no todos estaban, bueno, muchos estaban sufriendo burnout, pero ni ellos ni yo lo sabíamos, ¿no? O sea, yo he quemado a mucha gente como manager torpe, pero no con maldad, no les he quemado con maldad, les he quemado porque yo no sabía decir que no, mi recompensa siempre venía, mi dopamina, mi serotonina venían del afecto que yo recibía de mis jefes, como era en inglés se dice you hit the ground running, yo tocaba tierra y empezaba a producir resultados. Entonces yo llegaba a Chile y en 3 meses teníamos un contrato con LAN, teníamos un contrato con Turbus, teníamos un equipo de 20 personas, teníamos 10 millones de dólares en ingresos. Claro, tú te sientes muy bien porque todo eso te lo pagan muy bien, te lo recompensan y a mí no me maltrataban mis jefes o yo no lo percibía así. Por tanto, yo hacía lo mismo con mis subordinados, entendiendo que tampoco les maltrataba. Pero todos nosotros estábamos en una cultura extremadamente tóxica, una cultura del always on, siempre sacrificando plano personal, plano social, plano familiar, plano espiritual por plano laboral. Y en la vida el equilibrio viene de que los 5 planos vitales pues los puedas transitar sin necesidad de pegar grandes saltos o cambiarte de traje continuamente, porque entonces no estás viviendo, no estás siendo tú. Y en ese sentido yo pensé que el liderazgo no era esa perfección, esas listas que circulan por redes sociales de las 7 virtudes del líder, el líder tiene que ser tal, no, mira, el líder puede ser quien sea, se puede, cualquiera con actitud y con buen acompañamiento se puede convertir en un buen líder y el mejor ejemplo de ello soy yo, que fui workaholic, que fui un mal jefe, que fui una serie de cuestiones, que soy muy torpe en muchas cosas, pero sigo aprendiendo y siempre que alguien tenga la bondad de ayudarme y yo tenga la actitud de querer aprender, pues voy a ser una mejor persona y voy a hacer mejores a los que tengo alrededor. Jordi, me encanta que hayas tocado esos puntos porque, y por eso insistía tanto en la pregunta, porque lo que me gusta de tu acercamiento es que es muy empático. Para mí como líder es muy fácil relacionarme contigo porque lo hace real. Yo tampoco soy perfecta, tengo 10.000 cosas que no me hacen perfecta todo, pero saber que si la intención es la correcta, con un poco de guía lo voy a hacer mejor porque tengo las bases para hacerlo, pues creo que por eso genera tanto impacto en las personas y tantos seguidores, todo porque se pone en mi lugar. Yo estaba ahí, yo no soy un buen líder, pero lo quiero ser, entonces, ¿cómo lo hago? Y eso me gusta porque muchas de las creencias de las que nace Nala, yo he trabajado en recursos humanos toda mi vida y un error que tenemos en recursos humanos es que casi todas las políticas y procesos y lo que hacemos parte de la base que los líderes no tienen criterio y por eso tenemos que controlar y saber cómo ellos miden las cosas porque ellos no saben cuidar a las personas, no saben hacer esto y yo creo que aún tal vez algunos líderes no tienen el criterio, puede ser, algunos líderes todavía puede que sean torpes, pero no quiere decir que esto no los haga buenos líderes o que simplemente necesitemos ayudarlos más. Entonces, por eso me gusta tanto tu acercamiento. Y ahí también estabas hablando de todo el tema de burnout y sí me gustaría hablar mucho de esto y hablaste de estos 5 esferas de la vida personal que también me gustaría conocerlas en las que debemos transitar. Eh, Porque sí me gustaría saber eh, cómo ves que debería ser la gestión de las empresas hoy, entendiendo que no quieres como quemar al talento, que es así como lo vienes hablando en tus publicaciones. Claro, mira, es que hay muchas cuestiones que realmente son paradójicas, pero como han venido marcadas desde otras eras, la era industrial,
principalmente en los últimos 200 años, pues ha estado enfocada en modelos productivos que ponían al trabajador como el robot del futuro, es decir, como ese eslabón de la maquinaria que cumple una función, no tiene opinión, simplemente es un engranaje más dentro de una cadena de producción y, bueno, pues se le ha tratado como de un commodity de alguna forma y eso ha generado resultados económicos, las sociedades han evolucionado, indudablemente el mundo es mejor que hace 250 años, cuando se produjo la primera revolución industrial, pero eso no es óbice para que el mundo no pueda seguir mejorando. Lo que ocurre es que los puntos de mejora están cambiando y en este momento la mejora pasa más por el recuperar a la persona, el volver a lo humano y el transformar los modelos, sobre todo el modelo capitalista, que para mí es el único modelo viable, debo decir, pero necesita de ciertos ajustes y revisiones. Es decir, el modelo capitalista enfocado en el resultado cortoplacista y en el generar zombies, workaholics, como lo era yo, que finalmente terminan enfermos y terminan sufriendo en otros planos de su vida, no es bueno para la sociedad, porque consume recursos y genera un coste, un peaje muy alto, un peaje emocional y un peaje también económico, porque las sociedades, por ejemplo, los países que tenemos sistemas de salud públicos, pues tenemos que invertir un montón de millones de euros, de pesos, de dólares al año en curar, no solo ya no en prevenir, que no se previene muchísimo, pero sí en paliar los problemas de salud física y mental que se producen en cualquier entorno, y el entorno de trabajo es el entorno en el que pasamos un tercio de nuestro tiempo, con lo cual es una de esas fuentes de generación de problemas de salud más vamos a decir, concentradas, ¿no? O más intensas. Claro, ¿por qué le importa esto a las empresas? Porque hay mucha gente que a mí me tilda de, es que tú estás en contra de las empresas. No, señor, yo no estoy en contra de las empresas, yo soy pro empresa, yo soy empresario, soy emprendedor y he dirigido empresas durante 20 años. Yo estoy muy a favor de las empresas porque las empresas son las responsables del desarrollo económico y el desarrollo económico en este modelo en el que vivimos, en el que todos hemos participado y hemos construido, es la vía de crecimiento y de sostenibilidad que conocemos. Es muy difícil que eso vaya a cambiar. No va a haber un mundo sin dinero, podrán haber otras formas de dinero, dinero digital en lugar de dinero físico, pero el dinero y la economía van a seguir estando ahí. El problema es que se nos ha olvidado que la economía se construyó y se creó para administrar la riqueza y los recursos para que todo el mundo tuviera derecho y tuviera posibilidad de evolucionar, no para que evolucionen unos pocos. Entonces yo estoy en contra de un capitalismo salvaje, un capitalismo en el que 4 shareholders concentran el 15% de la riqueza de un país o del planeta. Yo estoy a favor de un capitalismo más consciente, de 5 stakeholders, en el que empleados, proveedores, clientes, los accionistas obviamente y la sociedad civil, y si me apuras un 6º stakeholder, el planeta, que son los que intervienen e interactúan con la organización empresarial en su día a día y le agregan valor, pues estos tienen que tener también un enriquecimiento, tanto a nivel económico, para que la economía funcione, como a nivel emocional, ¿no? Tiene que tener una recompensa, un reconocimiento a su contribución y, en general, producir un bienestar. El equilibrio entre bienestar y economía es el paradigma máximo, es el nirvana de la gestión política, del liderazgo. Y a eso debemos aspirar, a ese tipo de liderazgo debemos aspirar. Y qué duda cabe, por concluir, que para que eso se produzca tenemos que tener personas sanas, porque una empresa compuesta por empleados enfermos es una empresa enferma, y una empresa enferma es una empresa que no genera los resultados que podría producir, pero además genera un coste adicional que terminamos pagando entre todos. No, claro. ¿Tú crees que hay, cuál sería? Primero quiero escuchar, porque lo dijiste antes y no me voy a quedar con esta duda, de estas 5 esferas en las que debemos transitar de la vida personal para cuidarnos todo, porque creo que por ahí viene algo interesante que no conozco. Eh, pero después sí me gustaría ver como cuál debería ser este balance que buscan las empresas entre ser muy productivas en un ambiente caótico como es hoy, donde cosas inesperadas pasan y necesito estar preparado como para todo en todo momento, preocupándome por la salud mental de las personas. Claro, mira, el equilibrio debería consistir en que los recursos de la organización son económicos y materiales, y las personas no deberían de formar parte de la ecuación de los recursos. Es decir, por una razón, porque los recursos son reemplazables, sustituibles, rotables, si quieres,
Al final son fungibles que tú puedes agotar, puedes explotar al máximo y luego lo reemplazas a un coste más o menos adecuado, ¿no? De hecho, pues si sigues una estrategia de diferenciación por coste, pues tratarás de reemplazarlo al coste más bajo posible. Pero con las personas que generalmente se han venido incorporando o incluyendo en esa caja de los recursos, de hecho se llama recursos humanos, ¿no? Para mí mal llamado recursos humanos, pues a las personas las metemos ahí y por tanto asumimos que llevan las mismas etiquetas en la espalda: reemplazable, rotable, explotable, maximizable, etc. Y no es así como funcionan los seres humanos. Los seres humanos funcionamos con una unidad central, que es un cerebro, que básicamente produce emociones y que esas emociones son las que de alguna manera definen nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro proceso de toma de decisión, etc. Cuando esas emociones están toxificadas y son negativas y están filtradas en gris o en negro, la toma de decisiones se contamina, porque es un proceso que es intrínseco y está interconectado. Entonces, si yo me siento mal, las decisiones que voy a tomar seguramente van a ser malas. ¿Qué hace un trabajador, qué hace un líder en una organización empresarial? Está todo el tiempo tomando decisiones. Ahora voy a trabajar, ahora no voy. Ahora hago esto, ahora no. Ahora pongo ahora enciendo el ordenador, ahora lo apago. Ahora decido producir o ahora no producir. Entonces, si no somos conscientes de que dentro de los recursos, los humanos no somos un recurso material o físico o económico, sino que somos un recurso que tiene una CPU que toma decisiones por sí misma en base a sus emociones, no vamos a ser capaces de optimizar la productividad de las organizaciones. ¿Y qué ocurre? Que como hasta ahora no hemos medido nada del apartado emocional, porque todo lo que se mide es tangible, todas las métricas, los KPIs, tienen que ver con resultado económico, básicamente, o con eficiencia, es decir, la grasa que hay en el proceso o el resultado económico que produce el output de esos procesos, y no hemos medido nunca el impacto de las emociones y cómo deterioran la productividad y la eficiencia de los empleados, pues estamos tomando malas decisiones. Entonces, primer paso, hay que separar lo humano del resto de recursos de la organización. Lo humano tiene otros componentes y, por tanto, requiere de otras métricas, de otros procesos de evaluación y de otros procesos de gestión y de influencia. Y en ese sentido tenemos que gestionar recursos y liderar personas. Ese sería un primer apunte. ¿Y qué significa liderar personas? Y un poco lo vinculo a tu interés por los 5 planos vitales. Liderar personas significa hacer que esas personas se sientan mejor, que tengan la vida más fácil. En definitiva, que esas personas sientan que su contribución a la organización redunda en un beneficio para ellos mismos. No solo salarial, que les permite pagar facturas, porque esas motivaciones extrínsecas son de corto plazo, son efecto champán. Tú recibes la nómina hoy, tu pay slip hoy, y mañana ya no estás feliz por haberlo recibido. Sí, ya me la gasté. Porque además se fue pagando la renta, se fue pagando el auto, se fue pagando la comida, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de gente, ese no es un factor motivador. Sobre todo cuando además ya llevan 3 a 6 meses trabajando, está demostrado psicométricamente que el factor motivador del salario se diluye y deja de tener ningún sentido. Entonces, hay que buscar otros elementos motivadores. ¿Y dónde se encuentran esos elementos motivadores? Pues se encuentran en el plano familiar, en el plano espiritual, en el plano social y en el plano salud, en el plano bienestar. Es decir, si la organización contribuye a que esos otros 4 planos también estén equilibrados y yo me sienta rico en cada uno de ellos, más allá de en el plano económico y laboral, que es el económico-laboral, lo digo porque la vinculación entre labor y generación de ingreso, en el caso de los perfiles profesionales o trabajadores, es directa y es la única fuente de ingresos que tienen su trabajo. Entonces, si además de ese plano los otros 4 los cuido como organización, voy a conseguir que esa persona, que ese ser humano esté mucho más comprometido, esté más tranquilo, esté mentalmente mucho más equilibrado, esté más enfocado, y con todo eso va a tomar mejores decisiones, va a cumplir mejor sus funciones y va a producir más. A ver, la correlación es muy sencilla de entender, no es tan difícil. Lo que nos falta muchas veces es la empírica y utilizar el lenguaje del alto ejecutivo. El alto ejecutivo no entiende de tenemos que cuidar al empleado para que tenga más bienestar. Eso le suena como un misil en su cabeza, no le gusta nada. Al alto ejecutivo, que trabaje, sí. Claro, yo le pago para que trabaje, no para que la pase bien. Entonces, al alto ejecutivo hay que decirle, no, es que tú no le estás pagando nada para que la pase bien. Tú lo que estás haciendo es invertir en que si él se siente bien en esos planos vitales, en esos otros 4 planos vitales, la productividad, rentabilidad y, en definitiva, su performance
va a mejorar y con ello mejorarán los resultados de tu compañía. Y ahí es donde las empresas tienen que trabajar. Me encantó cómo vinculaste el estado emocional con la toma de decisiones, porque al final la cultura de la empresa es cómo las personas toman las decisiones. Porque importa, yo puedo tener todos los valores, cosas bonitas en la compañía, pero al final la cultura es lo que la gente hace, cómo la gente racionaliza algo y toma una decisión frente a algo. Entonces, si mis personas están bien, toman buenas decisiones, es una cultura sana. Cada vez que hablamos de estas culturas tóxicas, está muy relacionada con eso. No tengo personas tan equilibradas que puedan tomar buenas decisiones y por ende la cultura de la empresa se ve como este reflejo. Eh, Absolutamente. Jordi, me encantó. Ahí para ya cerrar todo esto que hemos hablado, nosotros siempre nos gusta como imaginarnos, pensar que cada vez más de este futuro del trabajo, porque nosotros vemos que hay una revolución hoy en día y lo que hablamos en el 2020, cuando tú tuviste este alto, no solamente de cosas personales que te estaban pasando, profesionales, todo, muchas personas lo tuvieron y algo cambió radicalmente y tiene que seguir cambiando. Y, por ejemplo, cuando hablabas de no queremos personas que no piensen, o si yo creo que voy a tener acá un ser humano que no piensa y simplemente produce como un recurso, pues eso es mejor, automatiza el proceso y trae una persona para que piense en otro. Pero en fin, todo esto a mí lo que me lleva es, ¿cómo te imaginas el futuro en el trabajo? ¿Cómo te imaginas que esto va a seguir cambiando de aquí a unos, no sé, 5, 10 años? ¿Qué crees que va a seguir cambiando? Bueno, es una excelente pregunta. Yo no sé si siquiera va a llevar tanto como 10 años, y ni siquiera 5. Yo ahora mismo estamos viviendo una revolución, muy poca gente es consciente de lo que estamos viviendo ahora mismo, en este preciso minuto, con las inteligencias artificiales que las han tenido en el congelador desde el año 2018-19 y han decidido sacarlas pensando que ahora era el momento adecuado para bueno, transformar de nuevo nuestra sociedad, ¿no? En todos los sentidos. Yo que soy una persona, mentalidad explorador por naturaleza y muy curioso y con eterno aprendiz, a mis 52 años estoy como loco. Me he comprado un equipo nuevo porque con mi equipo anterior, un PC nuevo, porque no corrían las inteligencias artificiales de edición de vídeo, de generación de imagen, de todo eso. Estoy todo el tiempo como un centennial haciendo pues mis publicaciones. Yo me gestiono todas mis redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque ya hoy todo lo que es tarea básica relacionado con inteligencia matemática o inteligencia lingüística, cualquier inteligencia artificial ya lo hace mejor que cualquier ser humano. Con lo cual, si seguimos insistiendo en educar en inteligencia matemática y lingüística, como llevamos haciendo desde hace 300 años con el modelo prusiano, nos estamos equivocando. Los seres humanos tenemos otras inteligencias mucho más interesantes que la inteligencia artificial o las máquinas no son capaces de replicar y que son las que van a marcar una diferencia en 2-3 años. ¿Cómo me imagino yo el futuro? Era la pregunta. Pues mira, Mafe, yo me imagino un futuro en el corto plazo con muchos desempleados, en primer lugar, con muchos desempleados que los gobiernos van a tener que gestionar, los gobiernos de todo color político, es decir, eso de, las paguitas, no hay que subsidiar, olvídate, porque va a haber que subsidiar a un montón de gente que va a quedar desenganchada de la transformación digital, porque ya no, o sea, la gente de 50 años, yo soy excepción, yo mis amigos les hablo y les parece que hablo chino mandarín, no entienden nada de lo que les hablo de ChatGPT, de Midjourney, de Flick, les hablo de 10 herramientas que dicen, pero tú, ¿qué haces? O sea, ¿qué te has tomado, no? Entonces, la gente de 50, 60 años se va a quedar desenganchada y ya ni te cuento los de 70, 80. Eso en un contexto en el que además la longevidad cada vez es mayor porque los avances científicos nos hacen vivir más. Con lo cual, ahora el pensar que una persona de 50 años es vieja es de lo más irracional y absurdo que uno puede tener en la cabeza. Porque vivimos hasta los 80, 90 y en 10 años vamos a vivir hasta los 100 o 120 años. Garantizado. O sea, esto ya Mis papás está. cumplen ahorita 70 y yo los veo de 40, no sé, los veo Están, súper claro, jóvenes, está. activos, lúcidos, no Totalmente, sé. totalmente. La gente vivimos mucho más. Yo tengo 52 años y tengo una energía vital y una jovialidad que no la tenía con 30, permíteme que te diga. Entonces, además ahora tengo tiempo y dinero para hacer lo que quiera, con lo cual mucho mejor. Cuando tenía 30 tenía que pelear por el dinero y no tenía el tiempo. Entonces, nada que ver. Entonces,
Vamos a un mundo donde la inteligencia va a reemplazar las que hasta hoy han sido inteligencias humanas, lingüística y matemática, que son las que se enseñan a lo largo del ciclo educativo, desde primaria hasta cuarto ciclo. Y ahí hay que hacer toda una transformación del modelo educativo porque si no nos vamos a ir al garete. En segundo lugar, hay que repensar qué vamos a hacer con toda la gente que se va a quedar desenganchada del mundo laboral. Vamos a ver cifras de desempleo espectaculares en los próximos 10 años. Vamos a ver el desempleo crecer muchísimo con estas nuevas inteligencias y vamos a pasar un periodo doloroso hasta que lleguemos a una tercera etapa del ciclo transformador en la que vamos a tener que repensar no solo qué hacemos con la gente que se ha quedado desenganchada, sino qué hacemos los seres humanos en los entornos laborales, sociales, etcétera. Y yo creo que las metas del ser humano se tienen que elevar y vamos a ver profesiones como, por ejemplo, negociador ético. Que a lo mejor alguien me escucha ahora mismo y dice, este tipo no está ni medio normal, ¿no? Aunque lo parezca, pero su cerebro no está normal. Bueno, pues un negociador ético es alguien que cuando un chat GPT, una inteligencia artificial, da una información que no es correcta o que está sesgada y genera un daño o un impacto negativo en alguien, por ejemplo, ChatGPT, quiero que actúes como un nutricionista y me des una dieta para perder 10 kilos de peso en un mes. Y ChatGPT te lo va a dar. Si te lo da y tú enfermas o mueres, van a tener que haber mediadores, negociadores, personas especializadas en ese campo. Por poner un ejemplo muy ridículo, ¿no? Pero vamos a tener también que apuntar a desarrollar otras inteligencias, como la kinestésica, la inteligencia creativa, la inteligencia espacial, la inteligencia social o interpersonal e intrapersonal. Y esas inteligencias a las que apuntaba ya desde hace 30 años Howard Gardner, en sus 8 inteligencias, su libro Las inteligencias alternativas, ¿no? No sé cómo se traduce en castellano, pero bueno, él habla de que tenemos 8 inteligencias, la matemática y la lingüística solo son 2, las otras 6 están por explorar y no educamos en ellas, pues van a formar parte del core de esos centros de educación. Vamos a ir a un modelo mucho más humanista porque la tecnología va a reemplazar todo lo que los seres humanos hacemos en modo robot. Y ahí es donde las empresas tienen que volver a pensar en esos recursos humanos, porque los recursos humanos van a ser recursos automáticos, recursos tecnológicos, recursos digitales, recursos robóticos. Entonces las personas van a quedar fuera de esa ecuación, pero fíjate que somos las personas las que consumimos, somos las personas las que tenemos emociones y tomamos decisiones y con esas decisiones podemos hacer que una empresa quiebre o una empresa se haga muchísimo más grande y termine por liderar su sector. O sea que no puedes sacar al humano de la ecuación, tienes que empezar a considerar al humano no como un eslabón reemplazable, sino como una pieza fundamental del modelo socioeconómico. Lo que dices es esa toma de decisiones final, la más acertada todo para la empresa, va a ser gestionada más por un ser humano que por la máquina. Pero la máquina nos va a ayudar a automatizar mucha parte del proceso, a ser más eficientes. Así que, nada, Jordi, la verdad, muchísimas gracias por este espacio. Creo que se me pasó volando. Hablar contigo es súper agradable y, Igualmente. y conocer como tu punto de vista en todo esto también para mí fue personalmente muy enriquecedor. Así que Gracias. te agradezco mucho este espacio. Es un placer, Mafe. Gracias a vosotros por la oportunidad, por el interés en mi tarea de divulgación y por darme el altavoz para poder continuar comunicando y contribuyendo con mi pequeño grano de arena a tratar de hacer del mundo del trabajo un lugar un poco más humano. No, siempre que encontramos personas que están alineadas con nuestro mismo objetivo, es un placer entrevistarlas y traerlas acá para conocer eso que están descubriendo. Así que muchas gracias. Nada, un placer, un abrazo fuerte. Bueno, voy a cortar acá la grabación. Espérenme. Muy bien. Eh, ay, creo que no sé parar la grabación sin finalizar la reunión. Ah, acá Arriba a la sí, ya, izquierda. listo. Sí. Arriba a la izquierda.